ahora sí convocamos a la doctora Ana Laura Pereira, que nos va a ilustrar un poquito sobre el manejo del banco de semillas, de las especies resistentes. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar hoy entonces del banco de semillas de malezas resistentes. En realidad es la multiplicación del problema de la resistencia. Bueno, como ya venían hablando Juan y Claudia, hablaron dentro de las principales malezas problemas en el arroz, que son el arroz rojo y el capín. Estas malezas han presentado resistencia a herbicidas y sobre todo Echinocloa cruzgali, creo que Claudia ya mostró incluso este mismo autor, ha desarrollado resistencia al menos a 8 modos de acción de herbicida en distintos países, cosa que es muy importante. Estas plantas, al semillar y permitir que lleguen al banco de semillas, que nada más es que es el reservorio de semillas en el suelo, tanto en superficie como en profundidad, generan la multiplicación del problema, ya que en la capa arable es donde se encuentra una gran proporción de semillas que llegan desde 2.000 hasta 70.000 semillas por metro cuadrado. Pero de esto, apenas algunas son las que dominan, ocupando porcentajes entre el 70 y 90% del total, indicando la gran predominancia de estas determinadas malezas. Esas diferencias en cuanto a la composición del banco, al número de semillas en cada banco de semillas, está dado por diferentes manejos realizados en el suelo y en el cultivo, que generan diferencias en las poblaciones del suelo. Bueno, existen estudios previos en Uruguay en cuanto a longevidad de semillas para el arroz rojo, por ejemplo, y negro, que se encontró que llegan a sobrevivir en el suelo hasta 12 años enterrados a 15 centímetros. Entonces, para que vean el tiempo que puede permanecer en una chacra determinadas especies. En la mayoría de las semillas se concentran en los primeros 5 centímetros y la Echinocloa ha desarrollado resistencia al menos a 8 modos de acción. Disculpen, ya estaba en la anterior. Bueno, y el capín también es una planta que ha desarrollado muchos años en el suelo de la longevidad. Llegan a encontrarse estudios de 3 años y medio hasta 13 años que permanecen en el suelo. Bueno, acá esta es la dinámica de la población de semillas en el suelo. Este esquema está mostrando cómo es que sucede una vez que caen las semillas. Las plantas se desarrollan, terminan su ciclo, caen las semillas al suelo haciendo parte del banco de semillas dormantes. El banco de semillas dormantes significan semillas que, por más que se le dé toda la capacidad todas las condiciones para germinar, ellas no germinan, hasta que reciben un estímulo y van a formar parte del banco de semillas activo. ¿Sí? Estas plantas germinan generando plántulas y luego nuevamente generan individuos adultos, continuándose el ciclo. Parte del banco de semillas activo, una vez que termina el estímulo, vuelve a ser parte de las semillas dormantes. Y una parte muere y cenece y muere. Bueno, hubieron algunos estudios que se realizaron a partir de encontrar esas resistencias en problemas de resistencias. Se empezó en el año 2007-2008 a realizar colectas para verificar el estado de situación, donde se identificaron varios biotipos, que fue lo que les estuvo mostrando Claudia, donde se hicieron estudios de curvas de dosis y respuestas, diferentes concentraciones de muchos herbicidas, y ahí se identificaron biotipos que tenían resistencia al quinclorac. ¿Sí? Estos individuos, queríamos saber si la longevidad de estas semillas en el suelo eran diferentes, y en base a un concepto de Gressel, que dice que las malezas, al adquirir resistencia a herbicidas, pierden o disminuyen alguna de sus capacidades de sobrevivencia, y como la longevidad es un factor muy importante que impacta la sobrevivencia de las semillas, queríamos ver si al adquirir la resistencia
estas semillas tenían menor longevidad. Entonces se realizó un trabajo cuyo objetivo fue cuantificar la longevidad de semillas de biotipos resistentes y susceptibles al herbicida quinclorac, verificando si existen diferencias entre ellos en superficie y enterradas a 15 centímetros. Bueno, acá en esta foto se muestra la instalación del ensayo. Esto se realizó en el otoño, en el mes de abril, 30 de abril, donde se enterraron, acá se muestran en tubos de PVC 100 semillas con los biotipos resistentes y susceptibles, y otros se dejaron en superficie. Acá en esta fotografía los pueden ver, es lo que están en superficie, y se colocaron tubos suficientes para hacer una extracción cada 3 meses, que lo que sería en las distintas estaciones del año, por un periodo de 5 años. Entonces, cuando fuimos a realizar la primera extracción, se vieron ya algunas plántulas germinando de capín, y acá desenterrando las que estaban enterradas a 15 centímetros. Se llevaron al laboratorio y se verificó la viabilidad de estas semillas. Bueno, en este gráfico es los principales resultados del estudio, donde acá en el eje de las X vemos las distintas extracciones que equivalen a las estaciones del año, otoño, invierno, primavera y verano, ¿sí? Y en este eje vemos el porcentaje de viabilidad de las semillas. En rojo están los individuos resistentes, en negro los susceptibles, en la línea punteada es los que están a 15 centímetros y en la línea llena son los que están ubicados en superficie. Lo que podemos observar es que entre las dos líneas de biotipos resistentes y susceptibles no existen prácticamente diferencias en cuanto a la longevidad, pero sí existen en profundidad. Podemos ver que en las que están en superficie al primer año ya llegan a un 20%, disminuye mucho la viabilidad de las semillas, llegando a un 20%, y no llegan al tercer otoño estando viables. Lo contrario sucede en las que están enterradas a 15 centímetros, donde vemos que la bajada de la viabilidad es mucho más lenta y llegamos hasta un sexto año con un 20% de semillas todavía viables, ¿sí? Bueno, y en este gráfico también se hizo un estudio para ver de esas semillas, este porcentaje de viabilidad, qué porcentaje era dormante, que se ve en las líneas rojas, y qué porcentaje de esas semillas era quiescente, que se ve en las líneas negras. Semillas dormantes, como ya les comenté, son las semillas que, a pesar de colocadas en las condiciones óptimas para germinar, no germinan, y las quiescentes son las que, cuando colocadas en una condición óptima para germinar, germinan, ¿sí? Cuando se instala el ensayo, estas semillas fueron recientemente cosechadas y presentaban un 100% de dormancia. A medida que va avanzando la estación, ¿sí? Vamos trasladándonos al invierno, podemos observar una caída por el porcentaje de semillas dormantes, y hay una superación, una quiebra de la dormancia, y las semillas comienzan a tornarse quiescentes, ¿sí? Se están preparando para poder germinar en la primavera. Y esto de vuelta comienza a revertirse, donde aumentan las dormantes y después comienzan a disminuir de nuevo las quiescentes, como un mecanismo de mantener las semillas viables en el suelo y mantener un banco de semillas, ¿sí? Lo mismo pasa en profundidad, a 15 centímetros, y lo mismo pasa en los individuos susceptibles, o sea que la dinámica de estos ciclos es igual para ambos biotipos. Bueno, después hablamos de la longevidad de las semillas, pero también hay que recordar que estas plantas tienen una gran habilidad para producir semillas, que es otra característica de su competitividad para mantenerse en los sistemas. Entonces, las semillas de capín, una planta de capín llega a tener de 5.000 a 7.000 semillas, bastante más que lo que es en el arroz rojo. Hay estudios incluso que dicen que llegan a haber 40.000 plantas por semilla.
Entonces, esto, mirando en cómo funciona el esquema del banco de semillas, podríamos decir que esta lluvia de semillas, hablamos de un promedio de 6.000 semillas por planta que caen y que algunas pueden llegar, si enterradas en profundidad, hasta 5 años o más de 5 años, ¿sí? Imaginen la cantidad, el reservor importante de semillas que tenemos en el banco y que pueden estar generando plántulas. Es importante evitar entonces la generación de estos bancos de semilla. Una vez que los tenemos, tratar de combatirlos, pero que no se generen. Y posibles formas de contaminación es por la semilla, la herramienta de trasladar semillas resistentes a herbicidas hacia otros lados, evitar que se formen nuevos bancos, los animales, fuentes de agua, el polen, el capín puede trasladarte hasta 60 metros, entonces cruzarse con plantas, las susceptibles con resistentes, y bueno, y finalmente el banco de semillas. Una de las fortalezas del sistema nuestro, como ya lo comentó Juan, es el uso de semilla certificada. Prácticamente el 90% del área del Uruguay se siembra con semilla certificada, y los estándares de producción de semilla certificada no permiten, hay un nivel de tolerancia cero para estas malezas, el rojo y el capín y el arroz negro. Otra fuente de contaminación importante son las herramientas, que ya lo mencionaron también. Entonces, cuando sabemos que cosechamos un área que está infestada y que tiene problemas de capín, de resistencia, tendríamos que tener más cuidado en la limpieza, aunque sea costoso realizar esta tarea en esos momentos que ya sabemos que es complicado. Bueno, como posibles soluciones, rotaciones con forrajeras u otros cultivos. Una vez instalado el problema, tenemos que tratar de combatirlo, ¿no? Entonces, rotaciones con forrajeras o con otros cultivos donde se pueda, en ese momento, utilizar otros herbicidas que vayan disminuyendo el banco de semillas. Entonces, hay que tratar de no permitir contaminar áreas nuevas. Si el problema existe, tratar de agotar el banco de semillas, ¿sí? Es importante conocer el periodo en que sobreviven en el suelo, rotaciones con cultivos donde se pueda combatir la maleza, no permitir la semillazón que lleguen, ¿no? Entonces, Juan decía varias formas como hacer el rowing, aplicarle puntualmente el herbicida a esas plantas que van escapando, ¿sí? No enterrar la semilla en profundidad, utilizar otros herbicidas, periodos sin siembra de arroz, las rotaciones cortas son un problema, y áreas problemáticas sin sembrar. Y bueno, finalmente no se han verificado entonces como diferencias en el comportamiento de malezas resistentes y susceptibles al herbicida. Las opciones de manejo integrado para agotar el banco de semillas serían la selección de chacras o áreas de chacras, evitar el enterrado de la semilla, no pastorear y promover germinaciones para lograr ir agotando el banco de semillas de suelo. Bueno, y esto era lo que tenía para presentarles. Muchas gracias. Muy bien.